qué bueno que están hoy aquí, qué bueno que cada uno de ustedes hizo el propósito de venir a este lugar y seguir gozándose con nosotros. Quiero dar una muy, muy cordial bienvenida a todos nuestros amigos que están en la casa hoy con nosotros, a cada uno de nuestros queridos invitados que aceptaron por primera vez o por segunda, tercera, cuarta vez la invitación a venir a este lugar. De verdad que nos hace sentir muy contento el verlos aquí, y quiero invitarles para que continuemos con este momento de adoración al Señor, y que el momento que sigue, el tiempo que sigue, sea también de mucha bendición para todos nosotros. Yo sé que el clima no está muy presto el día de hoy. Bueno, ese es el clima que tenemos aquí en Hermosillo, ¿verdad? Gracias a Dios que ya estamos a agosto, ya casi llegamos a la mitad de agosto. Cualquier ratito vamos a estar cantando, ¿verdad? Merry Christmas y todo eso. Y este tiempo se va a poner mucho mejor. Así es que gocémonos en toda temporada, amén. Estemos contentos en cualquiera sea la circunstancia. Le prometo que ahorita que ya estamos tranquilitos, que ya estemos todos sentados, poquito a poquito va a ir sintiendo un poquito más fresco el ambiente, más tranquilo. Ahorita porque estábamos todos en movimiento, en revolución, pero le prometo, si nos quedamos quietos, si nos quedamos tranquilos un momento, nos vamos a empezar a sentir mucho más agradable. Quiero invitarles para que continuemos el día de hoy con esta serie de enseñanzas que comenzamos el domingo pasado, que se llama ¿cómo? Diferentes. Así se llama la serie que estamos viendo en esta temporada, ¿verdad? En esta serie se llama Diferentes. Ya estamos hablando acerca de precisamente de cómo Dios quiere que nosotros seamos diferentes al mundo, pero diferentes en un sentido distinto al que de repente nosotros lo hemos pensado. La iglesia de repente piensa en diferenciarse en un sentido de separarse, de estar lejos, de moverse a otra circunstancia, lejos de cualquier cosa. Sin embargo, la palabra del Señor quiere enseñarnos cuál es la verdadera diferencia, pero sobre todo cuál es la verdadera razón para ser diferentes. Y la semana pasada comenzamos esta serie con una pregunta: ¿qué nos hace realmente diferentes del mundo? Y descubrimos algo bastante importante, muy interesante, que Dios sí quiere que su pueblo sea diferente. Pero la diferencia que Dios busca no consiste en que nos veamos diferentes, que tengamos una apariencia distinta, o que hablemos diferente, o que nos alejemos de determinadas cosas, sino que la diferencia que Dios quiere producir en nosotros tiene un propósito mucho más grande: hacer visible a Cristo en medio de nuestra cultura. Esa es la razón de ser diferentes. El evangelio no pretende enajenarnos del mundo, no pretende tener un grupo de personas separadas, enclaustradas en algún lugar, porque en algún momento ese fue el pensamiento, y literal. Aquellos que buscaban a Dios, aquellos que buscaban la verdad del evangelio, creyeron que era necesario apartarse, ¿verdad? Y se creó todo este movimiento monástico, los monasterios, donde los religiosos iban y se enclaustraban allá lejos de la sociedad, se separaban de todo. Sin embargo, la idea de Dios nunca ha sido que nosotros estemos separados. El domingo pasado hablábamos, ¿verdad?, de esta similitud o estos símbolos que Dios usa para referirse a nosotros, a quienes hemos creído en el Señor, y nos decía: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y dijimos que la sal solamente cumple su función cuando entra en contacto con aquello que necesita transformar. Cuando entra en el alimento, le cambia el sabor, le realza los sabores, ¿verdad? O cuando se pone en algún alimento que está crudo, ayuda a conservarlo, ayuda a que se mantenga lejos del crecimiento de hongos y de bacterias. Y la luz también cumple su propósito cuando se encuentra en un lugar donde hay oscuridad.
en un lugar donde puede alumbrar. Por eso concluimos que la diferencia cristiana no fue diseñada para aislarnos del mundo, sino para influir en el mundo al cual el Señor nos ha mandado. Pero entonces terminamos el pasaje o la reflexión del domingo pasado con una pregunta, con una interrogante, y que es a lo que quiero abordar el día de hoy. Si Dios quiere que seamos diferentes, ¿cómo se producen en nosotros esas verdaderas diferencias? ¿Vale? Esa forma que nos hace realmente distintos, pero distintos a la manera de Dios, no distintos a la manera del pensar de algunas personas o distintos en la manera religiosa de serlo, que produce separación, que produce diferencia y que no produce nada de atracción, sino más bien produce la necesidad de estar cada vez más lejos unos de los otros. Porque cuando pensamos en una diferencia en el sentido religioso, pues los que están dentro siempre buscan encerrarse más y tratar de enmarcar más las diferencias que tenemos con el resto de las personas y nos separamos de ellas. Es triste cómo incluso las familias se dividen cuando la diferencia religiosa entra en la escena y busca diferenciar. Pero no solamente los que están adentro, sino que peor aún, los que están afuera únicamente refuerzan los prejuicios que tienen contra la iglesia. Pero si hablamos de diferencias verdaderas, esas que Dios quiere formar en nosotros, que no nos separan del mundo, sino al contrario, atraen al mundo hacia Cristo, necesitamos entender cómo es que éstas se forman. A partir de hoy vamos a ver cómo se forman esas diferencias reales, las diferencias que el Espíritu produce en nosotros. Porque nadie se levanta una mañana y simplemente dice: hoy voy a reflejar el carácter de Cristo, hoy voy a tener el carácter de Cristo. Ojalá que fuera así, ¿verdad? Qué bueno fuera que dependiera solamente de una decisión y decir: hoy me voy a portar bien. ¿Cuántas veces te has levantado así con esa determinación, verdad? Hoy voy a hacer las cosas bien, hoy voy a portarme bien con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros en el trabajo, con mis vecinos afuera, y me despierto con toda la determinación. Pero no llegamos ni al mediodía, ¿verdad? Cuando ya la regamos no una, sino varias veces. Y llegamos a la cama en la noche sintiéndonos derrotados porque pues no lo logramos, ¿verdad? Había muy buenas intenciones, porque no funciona así. No funciona de esa manera. A lo largo de la reflexión que he estado haciendo para preparar todos estos mensajes, pienso en mí mismo y cuántas veces he tenido que ir al Señor y decirle: Señor, otra vez me equivoqué. Otra vez volví a decir algo que no debía decir. Otra vez volví a hacer algo que no debía hacer. Otra vez no hice aquello que se supone que tengo que hacer. Y se siente la frustración, se siente la tristeza, se siente ese sentido de derrota que a veces nos invade cuando no logramos hacer las cosas que queremos hacer. Y en medio de esta reflexión pensaba: ¿cómo es que funciona? No se trata solamente de decirlo o de decidirlo. La transformación verdadera ocurre mientras Dios va formando nuestras vidas. Esto es un proceso de cambio. Hoy por la mañana, mientras estaba en mi tiempo con Dios, pensaba precisamente en todo esto y en todas las cosas que todavía me falta por arreglar. Y me sentía un poco consternado, ¿verdad? Decía: Señor, todavía estoy batallando con estos pensamientos, todavía estoy batallando con estas palabras, todavía estoy batallando. Pero el Espíritu también venía a mi vida y me decía: tranquilo, pero mira todo lo que yo he estado haciendo en ti, todas las cosas que han cambiado. Tal vez parecen cosas pequeñas, pero estos nuevos hábitos que has ido adquiriendo son cosas que yo he ido formando en tu vida. Y si bien no me sentí completamente conforme, hubo paz en mi corazón porque dije: es verdad,
Dios todavía sigue trabajando conmigo. Dios todavía no ha terminado con mi vida, y las cosas que me pasan y las cosas que me suceden son esas herramientas que Dios usa para irnos transformando. Y entendí que una de las formas principales en que Dios forma nuestras vidas es mediante los hábitos personales. Aquellas cosas que yo voy adquiriendo, en las que me mantengo en mi vida, pero también, y esto es lo que quiero enfatizar hoy, en los hábitos comunitarios. Dios no creó y no pensó en la iglesia solo porque sí, sino que una parte importantísima de nuestra transformación personal tiene que ver con los hábitos que vivimos en comunidad. Dios nos puso juntos, porque a través de esa comunidad va generando en nosotros hábitos que nos transforman a la imagen de Cristo. Hay algo que necesitamos entender, mis hermanos. Nuestra fe no solamente determina lo que creemos, sino que también determina la forma en que nosotros vivimos. Y cuando muchas personas que comparten la misma fe comienzan a vivir de acuerdo a ella, se forma algo extraordinario, mis hermanos, una comunidad diferente. Eso es precisamente lo que encontramos ahí en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y quiero que vayamos ahí al libro de Hechos, el capítulo 2. Pedro acaba de predicar el mensaje de Jesucristo. Acaba de dar su primer sermón público y 3,000 personas respondieron al evangelio ese día y fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Recibieron el Espíritu Santo y podríamos pensar que ahí se termina la historia. ¡Wow! ¡Qué episodio tan extraordinario! ¡Qué suceso tan increíble! Pero no fue el final de la historia, sino por el contrario, solo fue el inicio, porque el evangelio no solamente produjo una decisión individual en aquellas personas. Aquel momento, aquel derramamiento del Espíritu produjo una comunidad. Produjo una comunidad. Y la palabra del Señor ahí mismo en el libro de los Hechos dice que todos los que creyeron estaban juntos. Estaban juntos. Porque esa unidad o esa comunidad tenía una razón muy importante: formar hábitos de transformación en la vida de todos los que habían creído. Y quiero que vayas conmigo allá al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 42 al 47. Y abriendo un paréntesis, este pasaje, cuando lo estaba leyendo, me hizo recordar que este pasaje fue una parte medular cuando la visión de esta iglesia apenas estaba en pañales, apenas Dios la estaba poniendo en nuestro corazón hace más de 20 años ya. Pero este pasaje tuvo una parte muy, muy importante en la visión de lo que ahora es esta iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, todos se llenaban de temor. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Ya había empezado a predicar, ¿verdad? Pero quiero invitarle para que le pidamos al Señor que hable a nuestros corazones. Señor, hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas.
Pero sobre todo, gracias por invitarnos a vivir dentro de tu familia. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser transformados a través de los hábitos que como familia estamos enseñándonos y formando unos en los otros. Permite que hoy tu palabra hable claro a nuestros corazones, que podamos entenderla, pero sobre todo que podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es extraordinario porque Lucas podría haberse limitado a decir 3,000 personas se convirtieron y eso hubiera sido ya una bomba, ¿verdad? El decir 3,000 personas en un solo día, después de un solo sermón, entregaron sus corazones a Jesús. ¡Wow! Tal vez si nosotros hubiéramos escrito el libro de los Hechos, hubiéramos dicho, aquí no hay nada más que agregar. Este es para la parte medular de todo. Yo creo que añadirle algo más nos hubiera parecido agregarle algo innecesario. Sin embargo, Lucas entendió que el verdadero impacto de la iglesia no fueron esas 3,000 conversiones el día de Pentecostés, sino lo que vino después. No fue ese servicio de avivamiento, ¿verdad? Donde 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a testificar, ¿verdad? Las maravillas de Dios en las lenguas de la gente que estaba en ese lugar, en Jerusalén ese día, ni tampoco el gran sermón que Pedro predicó ese día. No fue la conversión de 3,000 personas, no fue el evento. Creo que realmente fue una fecha memorable, pero no fue ese el secreto a través del cual la iglesia de Cristo pudo conquistar el corazón no solo de una ciudad, sino de todo un imperio. Lucas quiere mostrarnos qué comenzó a suceder en esas personas después de que ellos creyeron. Y lo que encontramos es una comunidad diferente. Personas que antes no se conocían, que tenían diferentes historias, diferentes trasfondos, que trabajaban en distintas cosas, tenían una infinidad de oficios diferentes. Tenían una personalidad muy particular cada uno de ellos, ¿verdad? Como ahora. Como aquí en este lugar. Tal vez no somos 3,000, pero con los poquitos que somos, ya basta para darnos cuenta lo diferentes que somos en cuanto a personalidad, los unos de los otros. Tenían diferentes condiciones económicas, pertenecían a distintos estratos sociales, pero ahora tenían algo en común: a Cristo. Ahora Él estaba en sus corazones. Y esa fe que ahora ellos tenían en Jesús comenzó a cambiar la manera en que ellos vivían juntos. Creo que ese es el milagro más grande que se menciona en todo ese pasaje. Sí, el Espíritu Santo se derramó sobre el corazón de aquellas 120 personas. Sí, Pedro se levantó inspirado por el Espíritu y predicó un increíble sermón. Sí, 3,000 personas obedecieron al Evangelio ese día y fueron bautizadas. Todo eso está muy bien, pero creo que lo realmente extraordinario, lo realmente milagroso es que después de eso 3,000 personas muy distintas las unas de las otras aprendieron a vivir juntos y en armonía. Paz de Cristo, hermano. Pregúnteme lo difícil que es hacer, no que 3,000, que 120 personas puedan vivir sin estarse peleando unas con otras, sin estarse criticando unas a otras, sin estar hablando, ¿verdad?, chismes unos de los otros, sin que estén, ¿verdad?, compitiendo unos con otros, reclamando y quejándose los unos de los otros. Eso sí que es un milagro. Paz de Cristo, hermano. Pregúnteme, ¿cómo pudieron estas personas mantener una armonía profunda, tan extraordinaria, que logró estar a la vista
de la gente a su alrededor. Ellos eran diferentes. Paz de Cristo, hermano. Porque no se vestían distinto a las demás personas. No se inventaron un uniforme, ¿verdad?, para distinguirse de la gente. No se inventaron un vocabulario particular que los hiciera diferentes a la hora de hablar. No, socialmente se veían exactamente igual que cualquier otra persona. Pero había una diferencia tangible en ellos, muy difícil de ignorar. La forma en la que ellos vivían como comunidad era precisamente lo que Dios quería, un reflejo de que lo que pasa en el cielo puede pasar en la tierra. Ahora miremos cuidadosamente las primeras palabras de este capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 42. Y lo primero que quiero resaltar aquí es esta palabra: perseveraban. Porque esa palabra es fundamental. No dice de vez en cuando, no dice cuando tenían ganas, o cuando el ambiente se les hacía favorable, o cuando tenían un tiempo libre. No, dice perseveraban. Ese es el secreto de los hábitos. La perseverancia, algo que haces de vez en cuando o solo cuando te sientes inspirado, cuando tienes ganas. Eso no es un hábito. Amén. Y no transforma nada. No se trata de que comas saludable un día y ya al otro día, ¿verdad?, te estás midiendo para ver si ya te queda la camisa que no te quedaba. No, tiene que ser una forma de vida. Tiene que ser un hábito, algo continuo. Hay gente que de repente me pregunta y me pide consejo para alguna situación de matrimonio, de finanzas, de lo que sea, ¿verdad? Y le digo, hermano, pues es que hay que hacer esto. Pues es que ya lo hice. Es que ya lo hice 2 veces. ¿Verdad? Y no funcionó. Pues es que no funciona así. Esto no es una varita mágica, ¿verdad? Bibidi, babidi, bu. No. El secreto del hábito es la perseverancia. Había constancia en ellos. Había una práctica continua. Había una manera habitual de vivir. Y aquí encontramos una verdad que puede transformar nuestra manera de entender la forma en que nosotros hacemos discípulos, mis hermanos. Y quiero que pongan mucha atención a lo que te voy a decir. La madurez espiritual no se construye solamente con momentos extraordinarios con Dios. Se construye con hábitos ordinarios practicados constantemente. ¿Hay alguien aquí? Porque a lo largo de mi vida, a lo largo de mi historia, he sido testigo de muchas personas, incluyéndome, que vivimos buscando continuamente las experiencias extraordinarias. Y en muchos casos, con tristeza tengo que decir que hay vidas cristianas que dependen de un momento extraordinario, dependen de las experiencias extraordinarias. Su vida cristiana, su fe, su motivación para seguir a Jesús está íntimamente ligada con los sucesos extraordinarios y viven buscándolos continuamente, buscando, ¿verdad?, siempre que haya una experiencia espiritual, que haya una revelación, que haya un mover especial de Dios o que haya un evento. ¿Sabe? Gente que se la pasa de evento en evento en evento y nomás anda buscando a ver dónde va a venir un predicador especial, a ver dónde va a haber una campaña, a ver dónde va a haber una conferencia, un taller, un momento extraordinario. Y todo eso está bien, hermano. No estoy diciendo que sea malo. El problema es cuando nuestra vida cristiana depende de esos momentos. Paz de Cristo, hermano.
No, es que todo el tiempo el culto tiene que estar muy avivado. Todos los domingos se tiene que derramar la presencia de Dios y todos tenemos que hablar en lengua y brincar y saltar, porque si no, entonces no hay Espíritu de Dios. Y entonces Dios no está allí. Pero sabe, hermano, la Biblia nunca nos enseñó eso. Eso lo hicimos nosotros. No estoy diciendo para nada que eso esté mal, pero eso no depende de ti y de mí. Dios se mueve cómo, cuándo y dónde Él quiere hacerlo. Por eso no puedo hacer que mi vida dependa de una revelación espiritual. No puedo hacer que mi vida dependa de momentos extraordinarios con Dios, porque esos no dependen de mí, esos dependen de Dios. Y los momentos extraordinarios son bonitos. Pentecostés creo que ha de haber sido una experiencia por demás extraordinaria. Aquel momento era sobrenatural, literalmente. Un culto poderoso, avivado, puede ser extraordinario. Una vigilia de oración puede ser extraordinaria. Amén. Un retiro espiritual, un encuentro con Dios personal puede ser extraordinario. Pero sabe, hermano, nadie puede vivir permanentemente de momentos extraordinarios. ¿Sí me escuchaste, verdad? Bueno, por si no me escuchaste, lo voy a decir otra vez. Nadie puede vivir permanentemente de momentos extraordinarios. Está bien que los desees, está bien que los disfrutes, pero tu vida cristiana no va a madurar a base de momentos extraordinarios. No, no es el Pentecostés. Paz de Cristo, hermano. Probablemente después de Pentecostés hubo muchos días para que ellos volvieran a experimentar lo que se experimentó aquel día. Tal vez jamás volvieron a verse las lenguas encendidas como de fuego sobre sus cabezas. Tal vez no volvieron muchos de ellos a escuchar ese estruendo de un viento recio que soplaba. Y el mensaje de eso es muy claro. Eso no es lo que debe alimentar nuestra vida espiritual con Dios. Porque después de un culto de domingo muy avivado, viene un lunes. Paz de Cristo, hermano. Después de un retiro, viene la rutina. Después de esa conferencia maravillosa que tuviste, que viviste, viene el trabajo. Después de la experiencia espiritual extraordinaria, maravillosa, viene la relación del día a día con tu familia. Y allí es donde nuestra fe tiene que sobrevivir. Ahí es donde nuestra fe tiene que demostrarse. Porque si nuestra espiritualidad solamente funciona dentro del templo y en ocasiones extraordinarias, todavía no hemos aprendido lo que es vivir el Evangelio de Jesús. No puedes depender de experiencias extraordinarias, hermano. Esos son momentos especiales que Dios produce. Pero nuestra fe se tiene que alimentar de otra manera. Tiene que sobrevivir a esos momentos. Porque sabe, los desiertos son necesarios. Paz de Cristo, si has pasado por un desierto, di amén. Amén. Los desiertos son necesarios. Señor, ¿por qué te olvidaste de mí? No, no se ha olvidado. Te está viendo y te está viendo fijamente. Pero esos momentos son momentos que tienen que pasar y donde nuestra fe se tiene también que nutrir. Y entonces entendí que la vida cristiana, que la madurez cristiana, no depende de la cantidad de sermones poderosos o de la cantidad de cultos avivados o de la cantidad de experiencias espirituales, sobrenaturales, extraordinarias que puedas almacenar en tu experiencia, sino de los hábitos que estás desarrollando en tu vida y de cómo ellos están permitiéndole al Espíritu que trabaje en ti. Paz de Cristo, hermano. Aquí quiero llevar al concepto un poco más profundo. Todos tenemos hábitos, aunque no nos demos cuenta.
Todos tenemos hábitos personales, una forma particular en que yo hago las cosas, desde que me levanto hasta que me acuesto. Vivimos llenos de hábitos, cosas que ya hacemos de manera automática, que ya no los tenemos en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la que se concentra, ¿verdad? Ya los hacemos de manera habitual. Pero también tenemos hábitos comunitarios. Todos los tenemos. Por ejemplo, nuestra familia tiene hábitos comunitarios, formas para comer, ¿verdad? Cómo nos sentamos a la mesa, la posición que cada uno toma. Muchas veces ya es como un hábito, ya nadie pregunta dónde me siento yo, no, ya sabe cuál es su silla. Solo llega y se sienta. Hábitos de comunicación, palabras, frases, hasta silbidos, ¿verdad? Que ya es la manera en que nos comunicamos. Son hábitos que ya se aprendieron. Maneras habituales en cómo resolvemos nosotros los conflictos. Maneras en las cuales celebramos. Formas en las cuales nosotros confrontamos situaciones de la familia. Todos tenemos hábitos. Y al cúmulo de hábitos que nosotros tenemos se les llama cultura. La cultura está hecha de todos los hábitos que nosotros tenemos. Y esos hábitos vienen directamente de lo que nosotros creemos. Es decir, que la cultura es la manera en que nosotros reflejamos la fe que nosotros tenemos. ¿Amén? Así se refleja la fe. En la cultura, en lo que hacemos, en lo que ya es habitual en nosotros, no en lo que hacemos de vez en cuando, no en lo que hacemos ese día que amanecimos inspirados, sino en lo que hacemos en el día a día de forma habitual. ¿Te das cuenta que no son momentos extraordinarios? Es el día a día lo que realmente cuenta, porque eso es lo que realmente refleja lo que nosotros creemos. En una campaña todos somos muy cristianos. Todos somos muy adoradores, todos somos muy creyentes, pero en el día a día demostramos lo que realmente somos. Por eso la cultura y los hábitos son tan importantes. Pero no solamente las familias tienen cultura, las empresas también tienen su propia cultura. La desarrollan, ¿verdad? Una escuela, una institución educativa tiene su propia cultura, sus costumbres. Un grupo de amigos incluso, algo más orgánico, menos organizado. Pero también tenemos nuestra cultura, la forma en que nos hablamos, los lugares que frecuentamos, las pláticas que tenemos entre nosotros. Todo eso es parte de nuestra cultura. Una ciudad desarrolla su propia cultura, sus alimentos, sus lugares a donde ir, sus costumbres, la manera en que nos tratamos unos a otros. Y esa cultura termina formando a las personas que viven en ella. Es nuestra cultura. Lo que nosotros hacemos comúnmente es lo que hace que cuando una persona se adhiere a ese grupo, empieza a ser transformado por la cultura. Por eso Romanos 12:2 dice: no se amolden a este mundo, no se amolden a esta cultura, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la palabra que utiliza Pablo aquí tiene que ver con no dejar que la cultura que nos rodea determine nuestra forma de pensar y de vivir. Porque si nosotros permitimos que el reino de Dios no forme, si no permitimos que el reino de Dios forme nuestros hábitos, la cultura que nos rodea va a empezar a formarnos. Y aquí es donde está el peligro. No siempre nos alejamos de Dios mediante una decisión, de un momento definido. A veces nos alejamos mediante pequeños hábitos que adoptamos sin darnos cuenta. Es poco a poco. Empiezo a hacer cosas que antes no hacía, o dejo de hacer cosas que antes hacía. La cultura nos dice: cada quien ve por sí mismo, cada quien rásquese con sus propias uñas. Y poco a poco dejamos de servir a los demás. La cultura nos empieza a decir: si alguien te hace daño, regrésasela, devuélvesela más suerte. Y poco a poco dejamos de perdonar a los que nos ofenden.
La cultura nos dice: tu valor depende de cuánto tienes. Tanto tienes, tanto vales. Y poco a poco comenzamos a vivir para acumular para nosotros mismos y ya no compartimos con otros. La cultura nos dice: tú no necesitas a nadie, tú solo puedes hacerlo. Y poco a poco dejamos de necesitar a nuestra comunidad. La cultura nos dice: lo importante es que tú estés bien. Y poco a poco nos volvemos indiferentes a la necesidad de los otros. Por eso necesitamos hábitos de reino, mis hermanos. Porque lo que hacemos repetidamente termina formando lo que nosotros somos. Somos nuestros hábitos. Y un hábito es algo que tiene que repetirse continuamente para poder ser verdaderamente transformador. ¿Sí me escuchaste, verdad? No es lo que hago de vez en cuando, no son los momentos extraordinarios, es lo que hago todo el tiempo, lo que me va transformando. Volvamos a Hechos 2. Lucas nos presenta 4 hábitos fundamentales. Dice que perseveraban, hábito, algo que siempre se hacía, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que observemos algo aquí. No solamente actividades religiosas, ¿ok? No era el fin. Los hábitos comunitarios no son el fin, son un medio. El miércoles pasado estábamos en la reunión de los líderes y les decía cómo a veces tenemos más fe en la oración per se que en Dios, ¿verdad? Decimos: la oración tiene poder. No. La oración no es la que tiene el poder, es Dios el que tiene el poder. La oración es un medio para poder acceder al poder de Dios, que es el que transforma. Es decir, que no es que tú ores, es que Dios responde a tu oración. Amén. Los hábitos no son el fin que Dios busca. No se trata de generar hábitos y con eso ya la hiciste. No, sino que los hábitos sean correctos y que los hábitos sean un medio para que Dios opere en tu vida. No son meros cumplimientos religiosos, actividades eclesiásticas que hay que hacer. Eran prácticas que estaban formando la manera de vivir de los primeros cristianos. Y número 1, perseveraban en la palabra. Y no se trataba simplemente de escuchar sermones. La enseñanza apostólica estaba formando su manera de interpretar la vida. Ellos estaban digiriendo lo que estaban recibiendo. La semana pasada, ¿verdad? Miré por ahí uno de los videos que los chicos de redes de nuestra iglesia suben, ¿verdad? Y que preguntaban qué era lo que les gustaba, ¿verdad? De la iglesia, qué era lo que más les había impactado de la iglesia. Y algunos de ellos, ¿verdad? Coincidieron en las predicaciones, la enseñanza, la palabra. Y no me malentienda, me halagan. Gracias, hermanos, de verdad, por apreciar el trabajo que hacemos domingo a domingo. Pero también me ponía a pensar, ¿qué tanto estamos digiriendo la palabra que se dice? ¿Qué tanto estamos practicando la palabra? Y si la prédica del domingo se vuelve un evento al que venimos a ver qué el pastor va a decir este domingo, pero no es algo que está transformando nuestra vida en el día a día, hermano, lo siento, pero no es mi oficio o mi deber o mi objetivo al estar aquí delante de ti. No es que salgas de aquí diciendo: wow, qué bonito predicó el pastor hoy. Te lo agradezco si lo aprecias, de verdad lo agradezco. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo cada semana al estar aquí, mi objetivo cada semana al prepararme para venir aquí, es que la palabra permanezca en tu corazón y que puedas ser transformado. Que la palabra se quede contigo y forme nuevas maneras de interpretar la vida en el día a día. La palabra les decía a ellos quién era Dios, quiénes eran ellos, cómo debían relacionarse los unos con los otros, cómo optimizar los recursos que tenían a mano, cómo debían de tratar al necesitado, cómo confrontar el pecado en sus propias vidas y en las de los demás, cómo debían esperar el regreso de Cristo.
La palabra estaba formando cultura en ellos. Les enseñaba cómo interpretar su día a día. No era un evento que abría un momento en la mañana en un lugar como estos y que cerraba cuando el culto se acababa. No. Era parte de un proceso que continuaba todos los días de su vida. Perseveraban en la palabra que escuchaban, porque ellos no tenían Biblias. La mayoría de ellos no sabían ni leer. Pero lo que ellos escuchaban estaba transformando sus corazones. Y aquí hay una pregunta importante para nosotros. ¿Qué es lo que está formando de verdad nuestra manera de pensar? Con sinceridad, hermano. No me digas lo que quiero escuchar. No, la palabra de Dios está. No, piénsalo con sinceridad. El viernes lo platicaba con los jóvenes aquí en la reunión. ¿Qué es el centro que define todo lo que hay en tu mundo? ¿Es realmente la palabra de Dios lo que está formando tus costumbres, tu cultura? ¿La palabra de Dios permanece en ti? ¿O lo que permanece en ti es el montón de reels de Instagram y de TikTok y de Facebook que te desayunas todas las mañanas? Y que continúas, ¿verdad?, en cada momento que tienes. Y no estoy en contra ni de Facebook, ni de Twitter, ni de nada de eso. No entiendo la mayoría de esas cosas. Pero ¿qué es lo que permanece en ti? ¿De qué se está alimentando tu mente y tu corazón? Porque eso define las formas en que tú vas a vivir. Un hábito importante en ellos será permanecer en la palabra. Mi hermano, las redes sociales no disipulan. No, al menos en los valores del reino de Dios. La televisión, YouTube, no disipulan. No disipulan en el reino de Dios. Disipulan en sentido contrario. Paz de Cristo, hermano. La cultura nos disipula si nosotros se lo permitimos. Por eso la pregunta es importante. ¿Qué cultura te está disipulando a ti? ¿De qué estás alimentando? Porque si no, las redes sociales son las que están formando tu cultura. O tus amigos están definiendo tu cultura. El ambiente laboral está definiendo tu cultura. Te está diciendo cómo debes de tratar a tu esposa, a tu esposo. Te está diciendo cómo debes portarte con tus hijos. Te está diciendo cómo utilizar tus recursos, tu dinero. Te están diciendo cómo optimizar tu tiempo. Ellos están formando tu cultura si no es la palabra de Dios. Si no tenemos una relación constante con la palabra de Dios, el hábito de ir a su palabra y de permanecer en ella, terminaremos pensando con los valores de alguien más. Terminarás viviendo de acuerdo a los principios de alguien más. Y eso no es ser diferente. Por eso necesitamos que la palabra vuelva a ocupar un lugar central en nuestra vida comunitaria, como iglesia, como familia de fe. No solamente como algo que escuchamos el domingo, sino como algo que vivimos, algo que transforma la vida de cada uno de los miembros de esta familia, como algo que nos enseña a vivir. Pero no solo perseveraban en la palabra, perseveraban en la comunión unos con otros, no solo con Dios, porque todavía a estas alturas hay gente que dice: no, yo todo bien con Dios, yo no necesito a los hermanos, yo no necesito la iglesia. Esa no es la forma que Dios estableció. Aquí encontramos algo que nuestra generación necesita desesperadamente: comunidad. Vivimos rodeados de personas, mis hermanos, y al mismo tiempo profundamente solos. Tenemos cientos de contactos en nuestros teléfonos, pero tenemos muy pocos amigos verdaderos. Tenemos seguidores, inclusive algunos, ¿verdad? Pero pocas personas que realmente conocen nuestra vida. Podemos publicar: estoy bien, todo está bien, aunque por dentro estemos destruidos. Jesús creó algo completamente distinto, mis hermanos. Una comunidad donde las personas eran conocidas. Amén. Una comunidad donde las personas podían ser vistas de verdad. Una comunidad donde cada persona era acompañada. Donde podían los unos ayudar a los otros
con sus cargas. Por eso Pablo dice ahí en Gálatas 6:2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Y eso no se puede hacer desde la silla de un auditorio. No se puede hacer sentado en lo solitario. Necesitamos acercarnos, conocernos, escucharnos los unos a los otros, compartir lo bueno y lo no tan bueno, estar presentes en la vida de los demás. Por eso la iglesia primitiva no solamente se reunía en el templo, también se reunían en las casas. Paz de Cristo. En el templo y en las casas. Hay gente que si no es aquí, nunca ve a ninguno de sus hermanos. Paz de Cristo. Si no es el domingo en el culto, y si falta esa semana al culto, ya no vio a nadie en mucho tiempo. Por eso la Biblia dice en el templo y en las casas, celebración, pero también relación, reunión grande, pero también comunidad cercana. Creo que necesitamos volver a ese modelo de comunión, a ese hábito de buscarnos los unos a los otros, a ese hábito de procurarnos como una necesidad el estar juntos fuera del momento del domingo. Porque el cristianismo bíblico jamás pretendió ser un proyecto individual. Amén. Nunca. Creo que aquí necesitamos corregir una idea que nuestra cultura ha introducido incluso dentro de la misma iglesia. Mi relación con Dios es asunto mío. Yo y Dios, ¿verdad? Nadie más se puede meter. Lo siento, mi hermano, mi hermana, pero Dios nunca dijo eso. Tal vez sí hay áreas en las que eres tú con Dios, que es individual tú con Dios. Hay partes donde tu relación con Dios es personal, pero nunca fue diseñada para vivirse en privado. Amén. La Biblia utiliza constantemente palabras como unos a otros. Ámense unos a otros. Perdónense unos a otros. Sírvanse unos a otros. Anímense unos a otros. Lleven los unos las cargas de los otros. Oren unos por otros. Hospédense unos a otros. La expresión aparece una y otra vez en todo el Nuevo Testamento desde que la iglesia apareció en escena. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está formando individuos, Dios está formando un cuerpo. ¿Un qué? Un cuerpo. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 12: así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Un cuerpo, no una colección de individuos por separado. Un cuerpo. Y un cuerpo tiene hábitos. Se cuida, se alimenta, se protege, se ayuda, se mueve en una misma dirección. Y ese, mis hermanos, es uno de esos hábitos que el mundo no puede ignorar. Cuando hay un cuerpo. Por eso te decía que el milagro más grande que nos narra Hechos 2 no fue el hablar en lenguas, fue el hacer que todo ese montón de gente pudiera moverse junta y en la misma dirección, sin pelearse, sin competir, sin criticarse, sin chismear los unos de los otros. Ese fue el verdadero milagro. ¿Sabe? A veces cuando estoy en mi tiempo de oración por la iglesia, le digo: Señor, ya no te pido que la gente hable en lenguas todos los domingos. Con que nos ayudes a no hablar mal los unos de los otros, me siento conforme. Con que nos ayudes a no hacer chisme los unos de los otros, Señor, ya me voy a sentir bien pagado. Lo demás es extra. Porque es un gran milagro que la gente puede ver hoy. Una iglesia que se mueve junta, que se mueve unida. Después de hablar de la comunión, Lucas dice algo impresionante: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
Y después dice, vendían sus propiedades y sus bienes y repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y no significa que todos tenían exactamente lo mismo. No era una suerte de comunismo disfrazado. Significa que comenzaron a mirar sus propios recursos de una manera diferente. Ya no preguntaban solamente, ¿qué es mío? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi pertenencia? Comenzaron a preguntarse algo que todos nosotros necesitamos preguntarnos. ¿Cómo puedo usar lo que Dios me dio para bendecir a alguien más? El día de ayer meditábamos mi familia y yo. Estábamos a la mesa después de haber desayunado y estábamos platicando, reflexionando. Y leíamos juntos un pasaje allí porque estamos leyendo juntos el libro de Proverbios. Y llegamos a una parte, ahí en el capítulo número 2, que dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus posesiones. Y entonces tus graneros van a rebosar de grano y tus lagares de mosto. Y hablábamos acerca de eso y prestábamos atención a glorificar a Dios con nuestros bienes. Y yo les decía, glorificar a Dios con nuestros bienes no tiene que ver solo con el 10% que yo le doy a Dios, sino qué hacemos con el otro 90%. Y platicábamos, ¿verdad? De todo lo que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones que hemos recibido. No del 10% que le regresamos, sino de qué estamos haciendo con el 90% que Él nos dio. Y hablábamos de nuestra casa, del lugar donde vivimos. Y llegamos a la conclusión de que Dios nos había dado eso para bendecir a otras personas. Y empezar a preguntarnos, ¿cómo podemos hacer que esta casa bendiga a las personas a nuestro alrededor? Ellos habían entendido que todo lo que tenían era para servir a los demás. ¿Cómo puedo yo bendecir a otros con lo que yo tengo? ¿Hace cuánto que no te haces esa pregunta? Eso hace una diferencia radical, porque la cultura dice acumula, pero el reino dice comparte. La cultura dice protege lo que es tuyo. El reino dice mira la necesidad de tu hermano. La cultura dice ¿qué puedo yo obtener? Mientras el reino dice ¿qué puedo darle a los demás? Ellos sí eran diferentes, hermano. No porque se tapaban la cabeza con un velo, y lo digo con todo respeto. Eran diferentes, porque mientras el mundo acumulaba, ellos siempre abrían las manos para bendecir a los demás. Eso es profundamente evangelístico. Amén. Eso es profundamente diferente, porque cuando una comunidad comienza a vivir de esa manera, la gente lo nota, la gente se da cuenta. Eso es radical. Eso sí que es revolucionario. Eso sí que va en contra de la cultura que este mundo ha formado. El evangelio se volvió visible en sus vidas cotidianas. Algo muy importante ahí en Hechos 2. La iglesia no estaba haciendo solamente cosas religiosas. Vamos a ver dónde sucedían los hábitos. Partían el pan en el templo, así dice. ¿Dónde lo partían? En las casas, donde comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. En las casas, en las mesas, en la vida cotidiana, ahí estaba Cristo. Esto es muy importante, pero es muy importante para nuestra serie, porque podemos caer en el error de pensar que el impacto de la iglesia ocurre principalmente cuando estamos reunidos aquí en este lugar. Para ellos, la mesa se convirtió en un lugar de adoración muy poderoso, en un lugar de comunión. La casa se convirtió en el lugar del discipulado. Los recursos se convirtieron en instrumentos de servicio. Las relaciones unos con otros se convirtieron en oportunidades para mostrar a Cristo. Y entonces ocurrió algo maravilloso. Lucas dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Paz de Cristo, hermano. La palabra de Dios no es lo más atractivo para nuestra sociedad. Y podemos pensar que estamos en condiciones extraordinarias, pero así como no lo era en este tiempo, como no lo es en este tiempo, tampoco lo era en el tiempo de la iglesia primitiva.
La palabra del evangelio de Jesús, de aquel judío crucificado, no era atractiva para el imperio romano, pero los hábitos que se formaban a partir de ese evangelio en la vida de la iglesia hicieron que ellos tuvieran favor de todo el pueblo. Tristemente hoy no podemos decir lo mismo. Mucha gente incluso siente simpatía por Dios, pero no por los cristianos. Amén. Alguien cuenta por ahí, los historiadores cuentan por allí, que en una ocasión alguien le predicó el evangelio a uno de los activistas más importantes de la historia, un hombre indio de nombre Mahatma Gandhi, y le hablaron de Jesús, le hablaron de Cristo en una ocasión. Y él conocía a los cristianos, ya había convivido con ellos, y le dice: mira, todo está muy bien, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. No me gusta lo que ellos hacen, cómo ellos viven. La Biblia dice que cuando ellos formaron los hábitos correctos, tenían simpatía, tenían la simpatía de todo el pueblo. ¿Y qué sucedía como resultado? Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay que ver esto. La iglesia estaba viviendo de una manera tan diferente que la comunidad en general los estaba observando. Y cuando la comunidad observó, la iglesia creció. Porque era una comunidad que vivía lo que predicaba. Una iglesia que cuidaba de las vidas de los demás. Y eso habla. Jóvenes que deciden vivir en santidad aunque sus amigos se burlen de ellos. Eso habla muy fuerte. Un empresario cristiano que decide ser íntegro aunque podría ganar más haciendo trampa. Eso habla muy fuerte. Cuando un trabajador hace su trabajo con excelencia aunque nadie lo esté supervisando. Eso habla muy fuerte. Cuando una congregación abre sus hogares y sus corazones para recibir a los demás, eso habla más fuerte que todos los sermones que se predican aquí el domingo. Y entonces el evangelio deja de ser algo que decimos solamente y se convierte en algo que la gente puede experimentar en carne propia. Y esos hábitos son los que forman la cultura de una verdadera iglesia. Mis hermanos, escucha bien esto y recuérdalo. Lo que hacemos ocasionalmente expresa nuestras intenciones, pero lo que hacemos constantemente forma nuestra cultura. Una iglesia puede organizar un evento de servicio extraordinario, pero una iglesia que tiene el hábito de servir se convierte en una comunidad servidora. Una iglesia puede programar una campaña de oración, pero una iglesia que tiene el hábito de orar se convierte en una comunidad que depende de Dios en todo. Una iglesia puede hacer una actividad de convivencia muy bonita, pero una iglesia que tiene el hábito de compartir la vida unos con otros se convierte en una verdadera familia espiritual. Y eso es ser diferentes. No queremos simplemente hacer cosas buenas. Queremos convertirnos en una comunidad donde hacer el bien es la norma. Amén. Esa es la iglesia que el mundo necesita, hermano. Esa es la comunidad diferente que el mundo necesita. Imagine por un momento una iglesia así. Una iglesia donde los jóvenes tienen adultos que los acompañan. Una iglesia donde los matrimonios pueden pedir ayuda antes de llegar a una crisis. Donde una persona que perdió su trabajo encuentra hermanos, manos abiertas que ayudan en la necesidad. Donde alguien que está atravesando un duelo no tiene que llorar solo, tiene alguien que lo acompañe. Donde los ancianos son honrados. Donde los niños son protegidos y son amados. Donde el que llega por primera vez encuentra una verdadera familia. Donde nadie tiene que fingir que todo está bien siempre. Donde podemos ser nosotros mismos. Donde nadie tiene que fingir. Donde podemos decir: yo necesito ayuda. Y alguien responde:
yo te ayudo. Eso es ser diferente. Eso atrae más que un lugar bonito, más que un buen programa. Porque el mundo, mis hermanos, está buscando comunidad. El mundo está buscando una familia. ¿Qué es lo que estamos formando nosotros aquí? ¿Cuáles son los hábitos que estamos formando como comunidad del reino? Tenemos un gran desafío, mis hermanos. Tenemos un gran desafío. Tenemos que regresar al modelo original. Y no se trata de volver a la iglesia primitiva, porque muchos dicen, es que tenemos que volver a las sendas antiguas y volver a la forma en que era la iglesia primitiva. No, hermano, no se trata de volver a las formas de la iglesia primitiva, se trata de volver a la fe de la iglesia primitiva. Porque hay algo que tenemos que aclarar. No necesitamos copiar literalmente cada práctica de la iglesia del primer siglo. Nosotros vivimos en una época diferente, mis hermanos. Tenemos otras circunstancias. Vivimos en otra cultura, en otra realidad social. Pero el principio, el fondo es el que permanece. Ellos habían recibido al Espíritu Santo en sus corazones. Y el Espíritu Santo produjo en ellos una manera diferente de vivir. Eso es lo que necesitamos. No simplemente imitar sus actividades, no. Necesitamos permitir que sea el mismo Espíritu que los transformó a ellos, nos transforme también a nosotros. Porque el Espíritu Santo no solamente sirve para hablar en lenguas, mis hermanos. Nos hace amar de otra manera. Nos hace perdonar, compartir, tener compasión, permanecer unidos a nuestros hermanos. Nos hace vivir algo más grande que nosotros mismos. Para terminar, mis hermanos, quiero regresar al texto, porque el texto termina diciendo, cada día el Señor añadía los que iban a ser salvos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Perseveraban, aprendían, oraban, compartían, abrían sus casas, servían, cuidaban, alababan a Dios, vivían en comunidad. Y mientras la iglesia vivía de esa manera, Dios añadía a las personas. Y esto es muy importante. El crecimiento no fue solamente consecuencia de lo que la iglesia predicaba, también fue consecuencia de cómo vivían lo que predicaban. La doctrina estaba en sus labios, pero también estaba en sus hábitos. Y cuando la gente veía esa comunidad, podían ver el evangelio vivo de Jesús. Hábitos de comunidad que necesitamos formar. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de hacer las cosas. Eso es lo que realmente va a transformar al mundo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano. Y quiero invitarte a que oremos. Ahí donde tú estás, mira a las personas a tu alrededor. Ellos son tu familia de fe. Somos una familia de fe. Y si somos una familia de fe, necesitamos empezar a comportarnos como tal. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a adquirir los hábitos comunitarios que formen nuestra cultura. Acuérdate, no es lo que hacemos de vez en cuando, no. Deja de esperar un culto avivado, deja de esperar una actividad extraordinaria para ser transformado en aquello que Dios quiere que sea. Esforcémonos en los hábitos comunitarios. Esforcémonos en permanecer en la palabra, que la palabra permanezca en nosotros. Esforcémonos en la comunión unos con otros. Paz de Cristo, hermano. Ya vienen los grupos pequeños otra vez. Y hay que abrir los hogares. Hay que abrir las casas. Hay que participar. Hay que estar unido a nuestros hermanos. No, hermano. Sí, tu vida cristiana es personal, pero no es privada. Dios no la diseñó privada. La diseñó para que la vivamos unos con otros. Para que nos procuremos unos a otros.
para que nadie aquí tenga que pasar por una necesidad sin nadie que le tienda la mano, para que nadie tenga que venir aquí a repetir continuamente una cantaleta que, si bien no está mal, pero a mí la verdad a veces me molesta, porque te veo la cara cuando me lo dices y veo que no es verdad. Cuando te digo ¿cómo estás? Y me dices bien, hermano, todo bien, cuando no lo está. Cuando no lo está. Que podamos ser esa comunidad donde podamos venir y ser quienes somos, y estar en el momento en el que estamos no sea un pecado. Que a nadie le dé miedo venir aquí y decir: yo no estoy bien hoy, necesito ayuda, necesito a alguien que me entienda, necesito a alguien que me escuche, y que siempre pueda encontrar un oído, una mano, un corazón abierto para bendecirnos. Eso es ser diferente. Una comunidad con hábitos, donde nadie tiene que forzar a nadie. Ya es un hábito, ya es algo que hacemos sin pensar. Cuando alguien está pasando por una necesidad, ya hay mucha gente dispuesta a ayudar. Cuando alguien está triste, hay corazones que comparten la tristeza. Cuando alguien tiene algo para celebrar, hay corazones con quien celebrarlo. Amén. Eso es lo que nos hace verdaderamente diferentes. No es un uniforme, mi hermano. Esa no es la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu trabaja más profundo y más fuerte. Seamos una comunidad diferente, hermano, amándonos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y oremos un momento con el Señor.